También, Ricardo, gracias por venir. No, al contrario, Paulino, gracias a usted. ¿Cómo le va? Bueno, bien. ¿Todo se dirime dentro del peronismo o hay una opción que puede transcurrir dentro del radicalismo? Bueno, eso no depende solamente de los partidos de la oposición, sino de la propia ciudadanía. Si se atreve a comprender... Hay que tentarla, ¿no? Convocarla. Por supuesto. Convencerla. Por supuesto. Pero además tenemos que procurar vencer el temor que tiene la ciudadanía, el prejuicio que existe, en el sentido de que es difícil que gobierne otro partido que no sea el justicialismo, porque tendría dificultades supuestamente con la organización de los trabajadores, porque se extrapola cosas que ocurrieron en la década del 80, y han pasado muchísimos años. Es otro el país, otra la cultura, otro el mundo, otros los dirigentes. Yo creo que debemos animarnos a considerar la posibilidad de una alternativa. Luego cada uno de los partidos de la oposición tendrá que hacer las mejores ofertas, y espero que la sociedad lea las ofertas para votar racionalmente, no en función de la imagen que puede brindar un programa de entretenimiento o por cuestiones de esa naturaleza. Da la impresión de que muchos dicen se revalorizó el debate y la discusión en Argentina como nunca, y otros dicen, bueno, pero se ha radicalizado tanto que hasta en algún caso hasta se invalida, hay muchos que ya ni quieren hablar. ¿En qué punto real estamos? Sí. ¿Y qué puede surgir de este debate tan intenso y tan apasionante para muchos, ¿no? Mire, yo no sé si hay tanto debate. En todo caso hay discusión, ladridos, pero no sé si hay tanto debate, porque cuando uno debate debe hacerlo de manera honesta, con elementos de juicio, sin tratar de engañar a quien está asistiendo al debate, para que la sociedad se pueda formar una idea. Y me parece que en la Argentina en los últimos años no ha habido debate. Por ejemplo, cuando nosotros veníamos reclamando o advirtiendo acerca de los problemas energéticos que teníamos, ¿qué decía el gobierno? Agoreros, mentirosos, no ven que no hay cortes masivos de energía. Lo que no decían era que estábamos importando energía en el 2011 por 9.400 millones de dólares. 9.400 millones de dólares que se iban del país, que están en otros países, en lugar de estar en la economía argentina. Bueno, y por lo cual se llegó con la inflación hacen lo mismo. a la expropiación de YPF. Bueno, y claro, y está muy bien, porque el primer error que cometieron los que hoy están gobernando, ahora con otro nombre, con un partido que tiene otro nombre, pero son los mismos, porque un partido no es solamente un conjunto de ideas, principios y valores y un nombre. Es un conjunto de hombres y mujeres que se reúnen en un partido. Y si uno ve quiénes están en ese partido, de la década del 90, va a ver que el 90% son los mismos que están hoy en el Frente para la Victoria. El primer error lo cometieron allí. Y nosotros advertíamos que iba a pasar esto. No hay tiempo ahora de explicar por qué tenía que pasar lo que pasó. Pero además se agravaron las cosas a partir del 2003, porque fueron un desastre las políticas energéticas. ¿Y usted tiene aspiraciones, Ricardo, a que ese debate sea un poco más sensato en lo que... Pero que sea un debate más informado, con todos los elementos de juicio, en el que cada uno pueda exponer sus ideas y que los ciudadanos puedan conocer? Lo mismo pasa con la inflación. ¿De qué debate me hablan acerca de la inflación? Uno dice que no existe, o que existe la tercera parte de la real. El otro dice que existe. En todas las cosas pasa lo mismo. O sea, como dos países que no se conectan, bueno, exacto, que no tienen puentes. Eso no es debate. Eso no es debate. La discusión, el otro día quisimos discutir en el Parlamento si se puede aumentar el mínimo no imponible. ¿Por qué no bajaron? No existía riesgo de que aprobáramos la ley porque tienen mayoría. ¿Por qué no bajaron para debatir? Porque yo creo que no pueden debatir, no quieren debatir, porque no son capaces de sostener públicamente, de manera verosímil, la idea de que no se puede aumentar el mínimo no imponible. Cosa que el gobierno ha hecho. Pero hay dos discusiones ahí. No, ¿el gobierno qué ha hecho? Y lo ha ido corrigiendo de a poco. ¿Pero y por qué lo tiene que corregir el Ejecutivo? Lo corrige a voluntad. ¿Por qué lo tiene que corregir el Ejecutivo? Nadie se pregunta por qué tiene que corregir el Ejecutivo el mínimo no imponible. Pero, Ricardo, yo comparto con usted. Porque le delegaron las facultades. Y no, yo presenté un proyecto. Con mayoría del oficialismo. No digan el Congreso, digan el oficialismo. Mayoría del oficialismo. Entonces, yo he presentado un proyecto de ley en el que aumento sustancialmente el mínimo no imponible, pero además recuperamos para el Congreso la facultad de aumentarlo. O mejor dicho, Paulino, la ley dice que se aumentará automáticamente conforme a la evolución del índice a nivel general de salarios. Se acaba este tipo de planteos. Sí, porque en realidad hay dos discusiones. Una que efectivamente es el mínimo no imponible y otra son los porcentuales que se le retiene de ganancia en virtud de determinada cantidad de ganancia, que rige también para autónomos, para los cuentapropistas, además de los que están en relación de dependencia.
y que son exactamente las mismas que en el año 99. Exactamente. O sea, en el medio pasó la devaluación, la especificación asimétrica, todo el aumento de precios que tuvimos, etcétera, y a aquel que gana 10.000 pesos en el año le retienen el 9%, que es exactamente igual que lo que retienen. Y más de 10.000 el 14%. Si el excedente supera los 10.000, el 14%. Hasta llegar al 35% en aquellos que ganan más de 120.000 pesos por año, que son 10.000 pesos más por de año. 104.000 pesos por año. Más de 104.000 pesos por año. Mire, nosotros no solamente establecemos una modificación al mínimo, aumentando las deducciones, sino que además modificamos las alícuotas, esas a las que usted se refiere, y establecemos escalas diferentes, mucho más progresivos. Porque, digamos, ese impuesto es el más progresivo de todos. El aquel impuesto que a más las gana, ganancias, tributa más, el que menos, digamos, es verdaderamente progresivo. Así es, sí, Pero el problema es que quedó descalzado y descompensado. Absolutamente. Está pagando ganancias alguien que utiliza eso para gastarlo. Pero fíjese en la que vida el monto del mínimo no imponible ha aumentado, no me acuerdo la cifra exacta, algo así como el 50%. Y sin embargo la inflación ha aumentado el 150%. Ese es el nivel que debería haber tenido de aumento el monto no imponible. Ahora, lo que pasa es que le están queriendo hacer pagar el ajuste, entre otros sectores, a los trabajadores. Que lo digan, porque ¿sabe qué pasa, Paulino? No es una discusión entre Cristina y Moyano. Ojalá fuera una discusión de esa naturaleza. Es una discusión entre la central obrera y el gobierno con relación a algunas políticas. Una de las discusiones tiene que ver con el mínimo no imponible. ¿Y qué creían que iba a pasar después del 23 de octubre? Que nos iban a generar estos conflictos. Yo le recuerdo lo que le decían en la campaña. Y le aclaro que como Graciela tengo muchísimas diferencias con el modelo de organización sindical. Creo que es una deuda de la democracia. Bueno, le voy a decir, le decían, usted acuérdese, vamos a aumentar el mínimo no imponible. Vamos a discutir la participación de los trabajadores en las ganancias. Por supuesto que llega la etapa de la distribución, lo que hacía directamente alusión a las paritarias. Terminaron las elecciones y le dijeron, miren, vamos a cajonear la discusión sobre la participación en las ganancias. No le vamos a aumentar el mínimo no imponible y además le pedimos, y con reto, le pedimos que la pauta de aumento salarial sea inferior a la inflación. ¿Y qué querían que pasara? Que saltaran de alegría los trabajadores, que no se generara un conflicto. Ricardo, porque si yo hubiera sido presidente y me entero, como aparentemente se ha enterado la presidenta después del 23 de octubre, después de ganar las elecciones, que hay problemas económicos, convoco al sector del trabajo y le digo, miren muchachos, tengo estos problemas, ¿cómo los resolvemos? ¿Qué esfuerzo podemos hacer? Convoco a los empresarios. El famoso Consejo Económico y Social, tantas veces anunciado y nunca concretado. Exactamente, y esto se arregla dialogando, no ladrando. Ahora, eso no cambia, evidentemente es la forma de... No, eso no va a cambiar, creo que está en su naturaleza. En un contexto de ciertas restricciones económicas y de cierto estancamiento, cuanto menos, según las proyecciones más optimistas. Mire, no estamos en el 2001. No estamos, gracias a Dios, las reservas son muchas más, los precios de los productos primarios todavía valen muchísimo, la relación deuda-PBI es muy baja, pero tenemos problemas económicos serios. Estamos enfriando la economía seriamente. No hay inversiones, no se detiene la inflación, se afecta la competitividad externa de la economía. No es cierto que restringieron las importaciones porque quieren sustituir importaciones. Lo hicieron porque tienen menos dólares y necesitan dólares. Necesitan dólares para pagar la deuda. Y hay menos dólares porque exportamos menos y porque es más barato comprar afuera que hacer en la Argentina. Está cara, porque la Argentina es cara. La Argentina es cara los salarios en dólares. Después los salarios no alcanzan para nada. Es una vergüenza. La presidenta ha dicho que, y yo lo digo con ánimo constructivo, pero por Dios, seamos un poco, para debatir, hay que ser, como le decía, honesto en los argumentos. Dice que el 81% de los argentinos no pagan impuesto a las ganancias. Quiere decir que el 81% de los argentinos ganan menos de 5.800 pesos. ¿Y usted cree que realmente... ¿Qué pasó? 10 años de crecimiento en la Argentina, 10 años a tasas chinas, y el 81% de los argentinos no ganan más de 5.800 pesos, y los trenes están como están, y la energía está como está. Por eso nosotros decíamos, durante y antes de la campaña, que no hemos aprovechado como podríamos haber aprovechado la circunstancia extraordinariamente favorable que nos ofrecía el mundo. Nos sacábamos la lotería y claro que teníamos que estar mejor, pero había que usar la plata de esa lotería para hacer inversiones en trenes, para hacer inversiones en infraestructura productiva, para mejorar la policía, para mejorar la justicia, para mejorar las rutas, para desarrollo industrial, para desarrollar el interior, pensando un país a 20 años. Mire, es de las cosas que más duele
¿Cómo hemos perdido esta oportunidad? Miren, se especializan en perder oportunidades. Ojalá nos hubiera tocado gobernar a nosotros con este contexto. Ojalá nos hubiera tocado. Ricardo, minuto final, pero sí, porque no quiero ahondar en la interna radical, que no fue en la provincia de Buenos Aires. Pero van a tener que ponerse de acuerdo para también dar señales de ser una alternativa. Voy a decir una cosa porque me da hasta vergüenza. No creo que la gente esté desesperada prendiendo los televisores para saber qué pasa con la interna radical. Quisimos evitarla, a toda costa. Quisimos evitarla. Y yo no soy una persona que no diga las cosas si no se ajustan a la realidad. Fue imposible. Y en segundo lugar, los padrones, en virtud de los cuales se ha suspendido, eran los correctos, los que habían sido acordados. Después no sé por qué desconocieron ese acuerdo. Creo que porque perdían. Ricardo Alfonsín, gracias. Gracias a usted, Paulino. Termine bien la noche, muy gentil. Muchas gracias. Pequeña pausa, ya volvemos, ya nos metemos de lleno en lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo profundamente aquí en la cumbre del Mercosur en Mendoza y lo que se viene en términos de debate político en la República Argentina. Aquí están Ricardo Rubiera, aquí está Fernando Petrella, el ex vicecanciller, para analizar algunos de estos aspectos. Y ya, en un ratito, Néstor Grindetti, ministro de Economía de Mauricio Macri en la ciudad. El puente estaba atascado, el rock con nuevos peinados. Unos sacaron el pecho y ahí el puerto dio lugar.